Entonces, a lo que usted proyecta sobre el plano YZ, justamente la base del sólido es esta parte formada por el arco parabólico, ¿ya? Y este segmento, vamos a dibujarlo un poquito más arriba porque es Z igual 2, ¿no? Para ser consistentes con la escala. Entonces, esto es lo que usted vería en el plano YZ. Entonces, aquí tenemos menos 1. Esto es Z igual Y cuadrado menos 1. Esto es Z igual 2. ¿Sí? Y la región sería pues esta parte que estoy sombreando. Y entonces a eso habría que ponerle los límites como ya sabemos hacerlo, ¿no? Tomando nuestro rectángulo y haciendo utilizando un orden de integración adecuado, que puede ser de abajo hacia arriba, donde la primera variable de integración sería en ese caso z, porque de abajo hacia arriba lo hacemos con z, y al último integramos con respecto a y. También se lo puede hacer de izquierda a derecha, si integramos primero con respecto a y, sino que tendríamos que despejar y de aquí, ¿no? Si el y sería más menos raíz de z más 1. Entonces, como veíamos en la clase anterior, esta curva sería con menos raíz de z más 1 y la curva acá sería con raíz de z más 1. O sea, hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo simplemente de abajo hacia arriba primero, porque es más rápido, es más fácil hacerlo así. Entonces, el volumen del sólido, de acuerdo a este planteamiento, sería 2. Primero ya dijimos que lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, entonces a lo largo del eje z, y al último con respecto a la variable y. Y ponemos los límites normalmente como región tipo 1. Entonces decimos, bueno, si el rectángulo se mueve de abajo hacia arriba, entonces el z que limita por abajo es y cuadrado menos 1. Y el z que limita por arriba es constante, z igual 2. Puede ser otra curva, pero en este caso es constante. Y finalmente, cuando yo haya resuelto esta primera integral, ¿sí?, lo que yo tengo es una tira o una franja para una determinada posición y. Entonces eso es lo que hace la primera integral. O sea, me da el valor del volumen que está sobre esta franja. Así. ¿Y qué haríamos ahora para completar toda la integral, toda la suma? Hacemos la integral con respecto a y. Y eso implica que tengo que sumar todos los valores que se obtienen en esta tira o en esta franja. ¿Desde dónde? Sería desde este y hasta este y de acá. Ahora, ¿cuánto vale este y? ¿Cuánto vale la y? ¿Cómo obtenemos estos valores? ¿Por qué menos 1 y 1? A ver, estos y son exactamente, como dice el señor Andrade, es la intersección de esta recta horizontal con la parábola, con la curva que representa. Así es, más o menos raíz de 3, porque si usted iguala z2 con z y cuadrado menos 1, le queda una ecuación que es y cuadrado igual a 3. Entonces esto es menos raíz de 3 y esto es raíz de 3. Entonces estos son los límites, menos raíz de 3, eso es raíz de 3. Entonces en la clase pasada veíamos que a veces hay que intersecar las curvas para poder hallar los límites de la integral. Entonces esta última integral hace la suma de todas estas tiras o todas estas franjas desde menos raíz de 3 hasta más raíz de 3. No importa que aquí es más chiquita, aquí es más grande, eso ya, en el momento que se integra, ya se considera pues cada posición y que se va tomando. Bien, entonces ese sería el volumen del sólido, planteándolo, como dice exactamente la definición, sobre un plano donde la base del sólido está contenida en ese plano, que es la región de proyección, y la altura de los paralelepípedos está dada por en este caso sería por el X de la superficie que limita por arriba, entonces en este caso por adelante. Entonces aquí tiene usted la base de su paralelepípedo y aquí está la longitud total de la altura, que está dada por X igual 2. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta sobre el planteamiento? ¿Ya? Entonces ahora resuélvanlo, por favor. ¿Cuánto les queda? Entonces ustedes ya saben que eso se resuelve aplicando el teorema fundamental del cálculo en forma iterada para la primera integral con respecto a z, luego con respecto a y.
Así es. La respuesta es 8 por raíz de 3. Eso, se entiende que esto está en unidades cúbicas. No, porque estamos cargando volumen. Volumen. ¿Sí? ¿Les quedó eso? Bien, vamos a hacerlo del otro planteamiento que les había comentado, ¿no? También podemos mirarlo como que es el volumen del sólido que se proyecta sobre el plano XY y la altura neta de los paralelepípedos es la diferencia de la coordenada Z que limita por arriba y con la coordenada Z que limita por abajo. Esa es otra forma de verlo, ¿sí? Sino que ahí en ese caso involucra pues hallar esa diferencia, así como en cálculo integral cuando uno tenía la región limitada por dos curvas, hallaba la diferencia entre las coordenadas de las curvas para poder definir la altura del rectángulo. Y vamos a ver que la respuesta es la misma. Entonces, vamos a hacerlo planteamiento sobre XY. Entonces, sobre XY yo también puedo plantear el volumen del sólido como la integral doble sobre la región que vamos a ver sobre XY, ¿no? Porque si proyecto sobre XY, pues obviamente es otra región diferente, no necesariamente es la misma. Y aquí habíamos dicho que al proyectar el sólido sobre el plano XY, lo que nosotros vamos a ver es este rectángulo, en el cual, para una determinada partición rectangular, la altura neta del paralelepípedo sería el Z de arriba menos el Z de abajo. Entonces eso significa que aquí donde la definición dice f de XY, usted va a colocar 2 menos y cuadrado menos 1. Entonces este 2 menos y cuadrado menos 1 representa la altura neta del paralelepípedo, ¿sí? Por diferencial de área. Y la región que se proyecta sobre el plano XY, si usted lo ve desde arriba, o sea, desde arriba usted va a ver que X va desde 0 hasta 2, son segmentos de recta. Entonces sería 0, vamos a poner 2, aquí. Y Y iría desde menos raíz de 3 hasta más raíz de 3, porque eso es lo mismo, o sea, eso no cambia. Menos raíz de 3 es más o menos menos 1.73 por aquí. Entonces usted vería esto. Por aquí está el 2, por aquí está raíz de 3. Menos raíz de 3. Entonces, desde arriba, si lo hacemos sobre el plano XY, vamos a ver este rectángulo. Miren cómo la región de proyección cambia, dependiendo sobre qué plano proyecto. Entonces, si yo proyecto sobre YZ, veo esta región. Si yo proyecto sobre XY, veo esa región. O sea, eso es lo que hay que tener claro, qué es lo que proyecta el sólido. Y de esta región de aquí, yo voy a tomar los rectángulos, que van a ser la base de los paralelepípedos. O sea, el mismo principio, ¿no? Partimos la región, la región que proyecta el sólido, que posteriormente es la región de integración, la partimos en pequeños rectángulos. Entonces, aquí se levanta un paralelepípedo. Entonces, ¿y qué tenemos por arriba? Tenemos el techo, Z igual 2, ¿verdad? ¿Y qué tenemos por abajo? Tenemos la parte de abajo, la base, Z igual y cuadrado menos 1. Entonces la altura neta de este paralelepípedo es el 2 menos el y cuadrado menos 1. Entonces eso es lo que estamos ahí colocando como función f de XY. O sea, en este caso f de XY no es el Z de una superficie, sino la diferencia de dos Zetas. Una vez que ya tenemos la región de integración, vamos a escoger un orden de integración adecuado, que asimismo pues ya eso lo hemos venido practicando. Bueno, aquí ya simplificando nos va a quedar 3 menos y cuadrado. Podríamos hacerlo primero con respecto a y, luego con respecto a x. Si lo hacemos primero con respecto a y, los límites son muy sencillos de colocar, porque en este caso es un rectángulo. Lleva de menos raíz de 3 hasta raíz de 3, y x va de 0 hasta 2. Entonces, al resolver esto,
van a obtener el volumen del sólido, que debe ser la misma respuesta. A ver, me gustaría que lo calculen. A ver, podríamos hacerlo aquí en el pizarrón para comparar, ¿no? Entonces, tenemos con respecto a y, 3y menos y al cubo sobre 3, que va de menos raíz de 3 hasta raíz de 3. Aquí se podría aplicar simetría. Sí, aquí sí se podría aplicar simetría, pero con respecto a y, ¿no? Así usted podría hacer de 0 a raíz de 3 y multiplicar por 2, porque el y está al cuadrado. Entonces, da lo mismo si está arriba del eje X o debajo del eje X. Aquí también se puede aplicar simetría. Sí. Bueno, entonces aquí evaluando los límites quedaría 3 por raíz de 3 menos, bueno, raíz de 3 al cubo es 3 por raíz de 3, con el 3 de abajo se simplifica y queda menos raíz de 3. Menos límite inferior, menos 3 por raíz de 3, más raíz de 3. Esto de aquí nos va a quedar 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3, ¿no? 4 por raíz de 3, que es una constante. Entonces esto es 4 por raíz de 3 por x, que va de 0 hasta 2. Y como podemos observar, va a quedar 8 por raíz de 3. La misma respuesta. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ya tienen un problema que involucra más superficies, o sea, en general uno siempre debe hacer una interpretación gráfica del problema, pero mucho más cuando tiene bastante superficie. Entonces uno tiene que identificar exactamente cuál es el sólido cuyo volumen quiere calcular y luego elegir un plano de proyección adecuado. Sí, la definición nada más es un modelo, o sea, la definición siempre dice que usted proyecta sobre XY, pero eso no es regla fija. Usted puede proyectar sobre otro plano que le resulte más conveniente. Bueno, en este caso podríamos decir que en los dos planos no ha sido muy significativo el nivel de dificultad y como ustedes han comprobado la respuesta es la misma, ¿no? Tal vez sobre el plano XZ me gustaría saber qué pasa sobre el plano XZ. Sobre el plano XZ, ¿habría alguna dificultad o sería también así sencillo de resolver? ¿Qué creen ustedes? Ya, sobre el plano XZ se proyectaría un rectángulo, ¿verdad? Es decir, un rectángulo con la altura Z2, ¿verdad? Z igual 2. Abajo, como la parte mínima de la parábola es menos 1, o sea que el rectángulo sería desde menos 1 hasta 2. Bueno, X sí sería desde 0 hasta 2 también. ¿Y cuál sería la altura neta de los paralelepípedos? Porque si ustedes lo hacen así, si ustedes lo hacen así, quiere decir que su base de paralelepípedo está aquí. Entonces la altura neta sería el Y, porque ahí sería Y la variable que determina la altura. Sería el Y del cilindro, que limita por la derecha, menos el Y del cilindro, que limita por atrás, porque acuérdense que esta hoja está doblada, ¿no? Entonces tiene una cara aquí y otra cara acá. Entonces ahí habría que despejar el Y del cilindro como más menos raíz de Z más 1. Ese más menos significa que la cara que está limitando por aquí es raíz de Z más 1. Y la cara que está limitando por atrás es menos raíz de Z más 1. Entonces la altura neta de los paralelepípedos sería raíz de Z más 1 menos raíz de Z más 1, es decir, 2 veces raíz de Z más 1. Y la región sería el rectángulo. También se lo puede hacer, ustedes lo pueden hacer sobre XZ, considerando que van a tener que despejar Y del cilindro, porque en este caso el Y del cilindro es el que va a determinar la altura neta de los paralelepípedos. Hay una cara adelante, otra cara atrás, y que el área la región de proyección es un rectángulo sobre XZ. La respuesta les va a salir la misma. Sí, les va a salir la misma respuesta, no les va a salir otra. O sea, eso es lo importante que ustedes verifiquen. Bien, entonces este ya es un problema donde hay más superficies involucradas y uno puede plantear en diferentes regiones de proyección. Ahora, otra forma de haberlo resuelto, a ver, otra forma un poco más sencilla, digamos, sin utilizar integrales dobles, a ver. Voy a integrar la parábola y multiplicar.
Exactamente, o sea, tú lo estás viendo como que es un prisma, así es. Si ustedes se dan cuenta, en este caso se podía haber utilizado la fórmula del volumen de un prisma, porque esto es un prisma. Un prisma se caracteriza porque tiene dos bases que son congruentes, ¿verdad? Caras, base superior, base inferior, como ustedes quieran verlo, dependiendo de la referencia. Tenemos las dos bases congruentes y la altura es 2. Efectivamente, como él dice, se pudo haber calculado el área de esta región y multiplicándolo por 2. Sale la misma respuesta. Ahora, y el área de esta región se la puede calcular, como decía en la clase anterior, ya como un problema pues, de una integral definida.